Se te ve con ganas. ¿Estás seguro de que quieres repetir tema? No, sí, 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 que sí, que sí. Dale, dale, tú dale caña. Vale, vale, pues nada, ya estamos grabando, así que empezamos del tirón. Bienvenidos, incriminados. Arrancamos por fin programa después de un montón de problemas técnicos, los últimos por culpa mía, a todo hay que decirlo. Este es un podcast que deberíamos haber empezado hace cosa de 3 años, pero por diferentes problemas de agenda, sobre todo, pues hemos tenido que irlo retrasando hasta que ya por fin parece que hemos encontrado el hueco semanal en el que seguir con esto. Voy a empezar por presentarnos. Este caballero que me acompaña es Iván Mourín, escritor, criminólogo y técnico especialista en anatomía patológica, aunque ya no ejerce como tal. ¿Qué tal, Iván? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Me ha ¿Cómo va? faltado, me ha faltado decir algo, me ha faltado decir asesor criminal, ¿no? Asesor criminal porque es verdad que junto a la escritura pues llevo muchos años pues asesorando a autores, por ejemplo a ti, que más de una vez me haces preguntas Efectivamente. muy raras Sí. sobre tema de crímenes pues para que quede todo lo más creíble posible, para no meter gazapos y cosas por el estilo. Vamos a especificar eso, que cuando hablamos de asesor criminal no nos referimos a que Iván asesore a criminales, sino a que No, rollo asesora. Moriarty, no, 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 que va, que va. Asesora para dar credibilidad sobre temas de crímenes. Bueno, pues un poco ya lo ha adelantado Iván. La manera en la que surgió este podcast fue precisamente que cuando yo necesitaba asesoramiento para ciertos temas, en particular para todo lo relacionado con maneras de morir, maneras de matar, autopsias, organización, cómo se organiza un criminal, cómo tiene que preparar las cosas, qué tiene que hacer para evitar que le pillen, cómo investiga después un forense todo lo que, digamos, podría quedar como restos, como pistas en un cuerpo, pero no solo en un cuerpo, sino en la escena de un crimen, pues una de las personas a las que yo más le daba la paliza era Iván. Y a raíz de esas primeras preguntas iniciamos una conversación en la que de repente nos dábamos cuenta de que estábamos sacando muchos temas que podría interesarle a más gente, ¿no? Porque evidentemente ya hay muchos podcasts sobre crimen, pero a nosotros nos parece que había un hueco que nos apetecía humildemente llenar, que era un poco el de hablar de todos estos temas de una forma quizá más natural, llegando más a fondo sobre ellos y sobre todo no circunscribiéndonos específicamente a casos criminales concretos que hayan existido, sino a, pues bueno, otras dudas generales que quizá todos hemos tenido sobre qué ocurre cuando alguien muere de una determinada manera, cuando es asesinado de una manera, qué le pasa a un criminal por la cabeza. También un poco lo que nos pasa a los escritores cuando queremos ponernos en la mente de un criminal, que es la de cómo prepara un criminal un asesinato, porque esto al final no lo contamos para darle ideas a nadie, sino para que sea un tema del No. que podamos hablar. Bueno, por cierto, yo no me he presentado, me llamo Rodrigo Palacios, también soy escritor como Iván y también tengo un pasado en otro oficio que no tiene nada que ver. Yo he trabajado como ingeniero, pero finalmente he conseguido, como Iván, pues dedicarme específicamente a todo lo que tiene que ver con la escritura. Entonces, vamos a tocar muchos temas y ahora ya me voy a callar yo para darle un poco paso a Iván. Pero uno de los, quizá uno de los conjuntos de temas que nos apetece tratar son las maneras de morir, ¿no? Hay muchas maneras en las que una persona puede morir o puede ser asesinada y nos parecía que una corriente interesante de programas sería la de hacer programas específicos para cada una de esas maneras de morir. Y por eso hoy yo le propuse a Iván como primer tema las caídas desde altura, lo que en el ambiente forense se llama, a ver si lo digo bien, Iván, precipitaciones, ¿no? Precipitaciones, exacto. Sí, sí, muerte por precipitación, que es una muerte por caída, voluntaria o accidental o provocada por otra persona. Vale, claro, la primera pregunta, por cierto, antes de que se me olvide, tenemos un correo del programa que es correoincriminados@gmail.com en el que estaremos encantados de que nos mandéis cualquier pregunta que os surja durante el programa, cualquier duda, porque la idea es un poco irlas respondiendo a lo largo de los programas, pero también quizá acumularlas para hacer programas específicos en los que nos dediquemos a resolver preguntas de los oyentes. Pero evidentemente no solo preguntas, sino que si queréis proponer algún tema, nosotros encantados de preparar programas también sobre esos temas específicos. Dicho esto, la primera pregunta que se me ocurre a mí sería la de si los
forenses, los especialistas en anatomía patológica, tenéis alguna diferenciación para lo que es una precipitación y lo que no. Es decir, una persona que se cae en casa por un resbalón, eso no sería una precipitación, ya tiene que ser No, desde eso un sería accidente. una muerte por caída. Normalmente cuando hablamos de precipitación es ya una caída superior a la habitual, pues por ejemplo desde un primer piso. O sea, cuando ya se superan X metros, entonces sí que hablamos ya de lo que es una precipitación. Es decir, pues eso, que no haya algo, pues eso, 2 metros, no lo vamos a considerar como una precipitación. Simplemente va a ser una caída, aunque una caída de 2 metros te puede provocar la muerte sin ningún tipo de problema. Claro, es lo primero que te iba a decir, A ver, porque eso es importante. un primer piso son 3 metros, con lo cual tampoco es, ¿no? Más o menos, a lo mejor un poco Sí, más, 3, 4, depende depende. del Pe- edificio, sí. Pero ya desde un primero te puedes matar, o sea, depende Sí, de cómo caigas. obviamente. Sí, sí, Vale, no, es que es eso. O sea, claro, tenemos ese concepto de que necesitamos una altura relativamente alta para matarse, pero realmente no es así. O sea, hay varios elementos que pueden hacer que se nos provoque la muerte, ¿no? Es decir, desde una mala caída, es decir, pues eso, que te desnuques, claro. a que, por ejemplo, te des un golpe en la cabeza en el momento en el que caes, te golpes, por ejemplo, con el canto de un mueble y lo mismo, ¿no? Te provoques una lesión craneoencefálica y adiós. Claro, porque es verdad que cuando esto ocurre en la ficción, a veces parece como que nos corta un poco el rollo a los espectadores, ¿no? Hay muchas películas en las que muere un personaje porque cae para atrás, se golpea en la cabeza y parece como una muerte como muy tonta, ¿no? Como de, jolín, qué manera de morir. Por eso, yo de hecho creo que no es muy buena idea utilizar esto en una película o en un libro porque quizás es algo demasiado repentino. Pero es verdad que si caes y tienes un mal golpe, puedes tener una muerte que a lo mejor puede que no sea instantánea, ¿no? O sea, a lo mejor puedes tener un golpe que no te Exacto. mata instantáneamente, pero Y quedarte, pues eso, bastante tiempo hasta que al final falleces. claro, vale. Porque es verdad que tendemos a protegernos la cabeza, pero evidentemente puede haber situaciones en las que no llegues a hacerlo. Y, por cierto, esta es otra cosa. Mira, esta es una pregunta que no tenía apuntada, pero me acaba de venir a la cabeza. ¿Los niños, en este sentido, Mm, tienen bastante más capacidad de recuperación de las caídas? O sea, una caída que a lo mejor ya no es una precipitación, una caída como puede ser un resbalón, aunque quizás esto sea para otro sí. programa, en el caso de un adulto puede ser muchísimo más grave que en el caso de un niño. Claro, y sobre todo cuanto más adultos son, porque piensa que el estado de los huesos, es decir, por ejemplo, una persona joven, un chaval, si se cae, pues posiblemente no se va a fracturar un hueso, pero ¿por qué se producen tantas fracturas en personas mayores? Porque los huesos se vuelven porosos, o sea, Ya, pierden esa estructura más sólida y sobre todo pues esa esponjosidad que con los años se va perdiendo, ¿no? Es decir, se vuelven porosos y por lo tanto son más fáciles de quebrarse. claro. Con los niños, cuando son más pequeños, todavía se está generando el hueso, ¿no? Es decir, por ejemplo, el cráneo no ha terminado de soldarse. Los huesos, pues eso, también tienen esa flexibilidad mayor y por lo tanto también a veces sorprende, ¿no? Que caen desde... Si lo pones en equivalencia desde alturas Sí, grandes, yo, por ejemplo, te voy a contar un caso personal. Yo, mi hija mayor, es un tema que hoy en día nos echa en cara. Teníamos un cambiador de estos altos y sí. se cayó desde el cambiador. Y, obviamente ya no se acuerda, pero se lo hemos contado un montón de veces. Y es curioso, cayó de rodillas. Y no le pasó nada, o sea, no le pasó absolutamente nada. Si nosotros posiblemente con nuestra edad caemos desde una altura equivalente, es decir, basándose en Sí, nuestro tamaño, sí. posiblemente nos haremos alguna fractura si no nos hacemos algo más. Ahora que lo comentas, somos dos malos padres por lo que veo, porque a mí también se me cayó mi hija pequeña, que de hecho yo lo que le cuento, y esto lo cuento sin ningún tipo de acritud, pero es lo que ocurrió. Mi hija no se me cayó, mi hija se tiró. O sea, mi hija Sí, era un bebé muy nervioso, todavía, la pequeña todavía es muy nerviosa, y se movía mucho. Entonces, en un momento en el que pues yo la tenía agarrada con dos manos, aparté una mano para, no me acuerdo, coger algo que estaba en un mueble, ella pues eso pasó, eso estiró las pasó. piernas, claro, estiró las piernas y entonces saltó. Saltó desde mis brazos. Claro, yo mido un 89, estaba muy arriba. Además, saltó un poco para arriba, con lo cual vamos a decir que cayó desde un 89. Un bebé de 2 meses que cae desde una altura de un 89, pues Claro, evidentemente es comparable a un adulto que caiga desde 2 o 3 metros de altura. sí, sí, Ella dio perfectamente. una O más, voltereta más, en el aire, cayó tumbada boca abajo, en posición fetal, curiosamente, supongo que por el reflejo se encogió. Fue un susto tremendo, la llamamos al hospital y es lo que tú dices, no le había pasado absolutamente nada. Yo estaba nada. seguro de que algo tenía que haberse hecho. Nada. Pero es que ni siquiera tenía un corte, cosa que es ya curiosa, ¿no? Pero sí, está claro que los niños son más flexibles. Pero mira,
Ya que sacamos el tema que me ha venido a la cabeza el tema de los cortes. Una cosa que ocurre cuando alguien cae, evidentemente, es que una caída puede no ser limpia de obstáculos, ¿no? Sino que hay cosas por el camino. Entonces, yo en este sentido siempre tengo dos preguntas. Una es, em, ¿qué te puede, o sea, te puedes morir por el camino, evidentemente. Te puedes dar un golpe y llegar muerto al suelo, eso por un lado. Y luego, por otro lado, ¿hasta qué punto es posible que si alguien te ha golpeado antes de la caída, ese golpe quede oculto por cosas que te pasen durante la caída? ¿Esto puede ocurrir o no es tan fácil? Puede ocurrir, puede ocurrir. O sea, tú imagínate que, por ejemplo, recibes un golpe en la cabeza previo, antes de la caída, y casualmente te das un golpe que oculta, ¿no? Ese primer impacto. Ya sea por un elemento que encontremos en mitad del camino o por el propio impacto contra el suelo. Porque, claro, hay que decir que las caídas, sobre todo cuanto más altas son, es más difícil de controlar la posición del cuerpo. Ujú. ¿Sabes? O sea, tú, por ejemplo, a lo mejor te tiras de pie y dependiendo, pues a lo mejor pues eso, ¿no? La trayectoria se cambia bien porque el propio cuerpo, por la inercia, pues gira, por ejemplo, o por ejemplo, que te encuentres un obstáculo de los que se menciona Claro, y por lo tanto te puede hacer cambiar, ¿no? Incluso la trayectoria en sí. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y después, obviamente, después en las autopsias, sobre todo dependiendo del tiempo que pase, se puede detectar ciertas lesiones, ¿no? Pues, por ejemplo, por los hematomas. vale. Por ejemplo, si tú provocas una lesión previa, pasado el tiempo, sobre todo, o sea, son más detectables si la autopsia se hace pasadas las 24 horas. ¿Por qué? Porque dejamos que el proceso de la descomposición Sí. altere la química del cuerpo, ¿vale? Y por lo tanto, pues se hacen más visibles. Pasa que, claro, obviamente muchas veces no. En la gran mayoría de los casos, los cuerpos se depositan en neveras y por lo tanto no se les deja el proceso habitual de descomposición. Luego, por ejemplo, también, pues los cortes pasa lo mismo, ¿no? O sea, se puede percibir si puede ser un corte premortem o postmortem. Por los bordes, si ha empezado pues a coagular, entre otras cosas, ¿no? O sea, hay ciertas características que ya, si eso ya lo hablaremos en otro programa con Sí, más claro. detalle, que Sí. puede servir, ¿no? Pero sobre todo es eso, o sea, hay un periodo de tiempo que puede ser un poco más confuso, ¿no? Y sobre todo también, pues eso, que cuando estamos hablando de muertes donde el cuerpo se va a ver bastante alterado, ¿no? Por ejemplo, como pasa en un accidente de tráfico, Ujú. o en este caso las precipitaciones, pues hay ciertas heridas, perdón, que pueden pasar desapercibidas. Y en todo caso, lo que sí entiendo que puede ocurrir es que se distingan el tipo de heridas. O sea, quiero decir, no es lo mismo un corte, evidentemente, por arma blanca, aunque haya sido superficial, Claro, que un corte por un roce en una caída. Eso sí. O incluso, perdona, por ponérselo más difícil al forense, si mientras caes sufres un corte con un objeto afilado, o sea, tal cual, mm, hay un objeto y tienes un corte, ese corte también va a ser diferente del de una hoja que alguien te ha pasado sí. rápido. Sí, es distinto. Sí, 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 va a ser diferente porque ya para empezar el elemento que produce el corte no es el mismo. O sea, no va a producir un corte tan limpio. A ver, si es cristal, por ejemplo, sí que va a hacer un corte bastante limpio, ¿no? Pero aún así son característicos, por ejemplo, cuando es un corte con arma blanca, porque deja unas marcas eh, muy concretas, por ejemplo, de inicio y final del corte, ¿sabes? Ajá, Deja una especie de muesca. vale. Pues más estrecha en una punta y más amplia en la otra, entre otras cosas. Entonces, eso es importante también verlo, porque a veces pues tú tienes un cuerpo y ves que, por ejemplo, puede tener lesiones en las manos que no contrastan, como por ejemplo con una caída. Tú sé que tienes por tendencia, por inercia, Sí, o sea, de una manera impulsiva, una manera instintiva, el poner las manos, aunque quieras matarte, ¿no? O sea, aunque quieras precipitarte, ¿no? Para protegerte de ese impacto. Claro, o sea, si no hay nada en el suelo que te pueda provocar esas heridas, hay que plantearse si no han sido unas heridas provocadas previamente, ¿no? O sea, como un acto defensivo. Es ya, decir, porque es lo mismo, ¿no? O sea, si a ti te van a agredir, pues por ejemplo, con un palo o con una navaja, sí. nosotros también tenemos la tendencia de utilizar los brazos o algo que podamos defendernos, ¿no? Entonces es muy habitual eso, poder encontrar cortes en antebrazos, cortes en las manos a nivel defensivo. Entonces, hay ciertos elementos que hay que tener en cuenta. Primero, lo que es la escena donde se ha producido la muerte o la escena del crimen en caso de ser, analizarla para ver, Sí, pues eso, ¿no? Elementos que puedan haber intervenido en ciertas lesiones del cuerpo, pero luego también eso, ¿no? El descarte de que ciertas heridas puedan haber sido provocadas por la caída
o han sido previas. Porque claro, hay otras que sí que pueden llevar a la confusión, ¿no? Porque a veces pues, se producen abrasiones en la piel, ¿no? Del propio roce Claro, en la caída. Entonces, hay ciertas cosas que se tienen que descartar. Y luego, obviamente, lo que comentaba antes, o sea, hay heridas que van a quedar tapadas, pero hay heridas que son muy características. Es decir, si te dan un golpe con un martillo en la cabeza, el tipo de lesión que crea es muy peculiar, porque realmente es como si fuera una concavidad, ¿no? O sea, queda la marca de la fractura del hueso, como si, por ejemplo, le diéramos un golpe a un cristal con un martillo, ¿no? Y es un cristal grueso, es decir, vemos el impacto central y cómo sí. se agrieta alrededor. El hueso pasa lo mismo. Sin embargo, pues eso, hay otros golpes pues, que realmente pues, eh, son más comunes, pero cuando hay ciertas cosas que son tan peculiares, hay que tenerlas presentes, porque claro, un golpe así, pues posiblemente una caída no se va a provocar, a no ser que te golpes con algo muy concreto por el camino. Claro, lo que pasa es que si alguien cae, o sea, si alguien es golpeado, por ejemplo, por un martillo, ¿no? Imagínate que lo tenemos en el borde de una azotea, ¿no? Alguien es golpeado con un martillo y luego cae. Y es a lo mejor, no sé, un quinto piso, un sexto piso, lo que sea. Si se golpea en la cabeza contra el suelo cuando llega, aún así podríais detectar el impacto del martillo, o digamos ahí, ¿sabes lo que digo? Se podría detectar, como comentaba, dependiendo del impacto final. Porque Vale, claro, si por ejemplo el cuerpo cae de cara, sí, y el impacto, todo el daño se produce en la parte frontal del cadáver, pues claro, va a ser raro que exista esa herida en concreto, por ejemplo, si ya. te golpean en la nuca, ¿no? O sea, si es la zona del golpe. Obviamente, si cae al revés, pues posiblemente será más difícil, entre otras cosas, porque también el daño cerebral hay que tenerlo muy presente, porque eso también es una de las cosas que hay que mirar, ¿no? Las lesiones que se provocan a nivel cráneoencefálico. Pero te refieres a previo a la caída o en el momento en el que ya ha caído. O sea, al martillo, ¿hablamos del martillo o del impacto contra el suelo? Hablamos de todo, hablamos del martillo y del impacto. Es decir, tú cuando, por ejemplo, te dan un golpe con un martillo Sí, y se produce una fractura craneal, claro, vaya, con todas las papeletas va a haber una lesión también cerebral. Es decir, va a haber pues eso, ¿no? Un hematoma subdural, o sea, en la parte debajo o sea, lo que es interna a nivel cerebral. vale. Entonces, eso es lo que hay que mirar, ¿no? Hay que tener también presente, pues eso, la hemorragia que se ha provocado dentro del cerebro y que contrasta con la lesión exterior, es decir, con este impacto, con este golpe que se ha dado intencionadamente. O sea que a lo mejor de esa manera también podrías distinguir si ha recibido un golpe por por los daños internos, si ha sido golpeado antes Claro, de o la sea, caída. exacto, eso también tienes que mirarlo. O sea, cuando se hacen, por ejemplo, las autopsias, por norma general, y cuando estamos hablando de autopsias judiciales, donde pues, se tiene que mirar, ¿no? Eso, las posibles causas de la muerte, porque no hay una certificación Sí, de la causa de la muerte. Entonces, hay ciertas cosas que se comprueban, ¿no? Pues eso, lesiones en órganos. Obviamente, se extraen muestras de tóxicos, o sea, pues de drogas, alcohol, vale, etcétera, para comprobar si ha habido, pues eso, ¿no? Si ha estado bajo los influjos del alcohol, de las drogas, si ha sido envenenado, claro. etcétera. O sea, y todo esto, lo que eso no tienes que mirarlo. O sea, sí, tiene que extraerse, ¿no? O sea, la sangre, pues normalmente si puede ser, es mejor sacarla directamente de la cavidad cardíaca, es decir, del propio corazón, es decir, pues a través de una de las arterias, si puede ser. Ujú. Eh, Se sacan muestras del hígado, se saca, pues eso, muestras cerebrales, humor vítreo, es decir, Vale, del ojo. del ojo. Entonces, es importante todo esto, ¿no? A tenerlo en cuenta y de paso, claro, ya haces un estudio visual de las lesiones que se han provocado, ¿no? Dentro de los órganos. Es decir, pues eso, ¿no? Porque, entre otras cosas, cuando tenemos una precipitación, lo que se produce es eso, y sobre todo dependiendo de la altura, es perforaciones cardíacas, neumotórax, es decir, pues eso, ¿no? Que, por ejemplo, los pulmones se aplastan o se perforan por las costillas. Todo esto hay que mirarlo. Y precisamente hay un detalle que es importante también, que a veces en este tipo de caídas y en otras, cuando se producen lesiones físicas, que algo que también sirve para detectar es si, por ejemplo, se encuentra que se ha ingerido sangre, ¿no? O sea, Ajá. o bien en los pulmones o bien en el estómago, porque a veces, pues eso, ¿no? Si recibes un golpe muy fuerte y tú ingieres la sangre, pues representa que estás con vida. Lo que pasa es que esto, sobre todo en este tipo de caídas, tampoco se puede tener muy en cuenta porque a veces caen y siguen con vida y por lo tanto la ingesta de sangre se va a provocar. Ah, vale, ya te entiendo, madre mía, es que en ese sentido es complicado. Es verdad que los que no somos muy duchos en estos temas siempre pensamos en, digamos, el primer momento, ¿no?
Pero claro, es cierto que después de de una caída hay un tiempo en el que a lo mejor ocurren más cosas en el cuerpo que son las que realmente dan como resultado la muerte, ¿no? O sea, es verdad que tú en una caída puedes no morir y lo que ocurre después es lo que te mata. A lo mejor, pues, depende de dónde caigas. Ya hablaremos luego, por ejemplo, de cuando caes en el mar, ¿no? Pero cuando caes sobre un sólido, a lo mejor si en ese momento hubiera llegado alguien a ayudarte, podrían haberte salvado. Puede ser, digo yo. Depende de la altura desde la que caigas. Claro, es que depende, porque además hay que pensar que, por ejemplo, cuando lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, caer de pie que caer de cabeza. O sea, cuando caes de cabeza, por norma general, si no te mueres, Ya, quedas muy tocado, porque posiblemente pues, se produce alguna lesión en la médula espinal y te quedas, pues a lo mejor tetrapléjico sin ningún tipo de problema. O ya. sea, te quedas paralítico. Entonces, o te quedas en estado vegetativo, o sea, es que es complicado, ¿no? Pero sin embargo, cuando caes de pie, que hay gente que sobrevive a las caídas de pie desde altura bastante de varios pisos, entre otras cosas porque a veces también lo que hablábamos antes, ¿no? Las cosas, los elementos que te frenan, ¿no? Por el camino, que si toldos, que si tendederos, o sea, hay cosas, ¿no? O que caigas, por ejemplo, encima de un coche, que eso amortigua la caída. ¿Qué pasa? Que se producen fracturas abiertas en los tobillos o en las piernas. A lo mejor se te rompe un fémur o la cadera, pero consigues sobrevivir a esa caída. Claro, no, Entonces, bueno, y, perdón, y sí, sí. tardas tiempo, ¿eh? Y además tardas tiempo en recuperarte, ¿no? Porque son operaciones, etcétera. Es difícil que quedes bien al 100%, pero se puede sobrevivir. Pero estás vivo, efectivamente. Claro, no, es que ahora que lo comentabas, desde cierta altura, un elemento como un coche, es verdad. O sea, quiero decir que puede sonar a broma, pero puestos a caer encima de algo siempre va a ser mejor cualquier elemento con una mínima elasticidad que el propio suelo. Sí, Entonces, un exacto. coche, y además, ahora que lo. Quiero decir, si tú estás cayendo por lo que sea y puedes elegir, mejor caer de pie y sobre un coche, ¿no? Que Sí. caer sobre el suelo digamos, en posición tumbada. Si no, si tu intención no es matarte y sobre todo no, Es pues algo eso, ¿no? casual O que la te caída. arrepientes, Sí, lo mejor es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, gente que se ve desesperada, ¿no? Por un incendio, sin ir sí. más lejos y no te queda otra que saltar, mejor si puedes encontrar algo que te frene ese impacto tan severo que te provoca por el asfalto, ¿no? O la acera. Entonces lo mejor es eso, si puedes impactar encima de un coche, mejor. Es que además es que me viene a la cabeza un caso muy reciente de una pareja que sé que estaba, bueno, estaba Ah, practicando sexo en el balcón, estaban dándole duro y la chica se cayó. Y está en vídeo, o sea, es que además está en vídeo cómo cae sentada encima del coche y se salva. O sea, obviamente ha tenido lesiones y ha tenido que ir al hospital, claro. pero la chica se salvó. O sea, Madre mía de mi imagínate, si no vida. está ese coche, la broma pues le hubiera costado posiblemente la vida. Bueno, no quiero ni preguntar cómo es que acabó cayendo. Supongo que la embestida fue demasiado Sería, fuerte. sería dura, o bueno, o Claro. cedió la barandilla, o se vino por encima, bueno, cualquier No se cosa. agarró bien, sí, claro, Sí, sí. efectivamente. Madre mía de mi vida. Vale, no, pues lo tendré en cuenta. Mejor de pie encima de un coche. Vale, pregunta con truco, que no sé si esto va a ser. Tengo dos preguntas con truco. La primera, ¿se puede calcular aproximadamente la altura desde la que cae? Aunque sea con un margen muy amplio. Es complicado el llegar a saber, pues eso, la caída exacta. Así que puedes, basándote en la trayectoria del cadáver, sí que puedes calcular más o menos, siempre que no haya habido un testigo, desde dónde puede haber caído. Es decir, lo que hablaba antes, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos un elemento entre medio que puede Claro, alterar la trayectoria. trayectoria, por ejemplo, estos edificios tan nuevos que hay ahora que tienen formas triangulares, etcétera. Si tú, por ejemplo, te tiras, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De un edificio de Dubái que Ah, ya. tienen primero, que es eso, que es una caída muy, muy larga y por lo tanto hay ciertas condiciones que te pueden Desviar. modificar, ¿no? Desviar Sí, la trayectoria, ¿no? Pero, sí. por ejemplo, si tienes la mala suerte de que además impactas contra una de estas formas que hacen geométricas, pues eso, Ujú. triangular, pues claro, el cuerpo se va a deslizar posiblemente por ese triángulo hasta que vuelva a precipitarse, o bien el propio impacto te va a llevar a otra dirección. Entonces va a ser difícil calcular desde qué punto ha caído, a no ser que es eso, que esa persona ya esté registrada en X habitación y te puedas imaginar que ha sido en esa habitación porque hay elementos que te llevan a esa habitación, ¿no? Que si ventanas abiertas, etcétera. Pero si no, si no es desde una altura muy grande, sí que puede calcularse más o menos si ha caído, por ejemplo, desde un puente, desde un punto X y ha caído Sí. en una zona terrenal, es decir, pues un terreno fijo,
Pues es posible que sí que sepamos desde qué punto ha caído, a no ser que esté relacionado con una caída X, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, estés practicando puenting por tu cuenta, Sí, se te rompe la cuerda y te vas a tomar por saco. Entonces, sí que lo puedes ligar porque posiblemente te vas a encontrar la cuerda en la parte de arriba del puente, ¿no? Donde estuvo atado. Pero vale. claro, si no hay esos elementos que te indiquen precisamente dónde ha sido, según cómo puede ser difícil. O sea, lo que sí me imagino que sí que podéis determinar por las heridas del cuerpo es si ha sido una caída desde muchísimo. A ver, tú Sí. imagínate que llegas a un sitio en medio de una ciudad, te encuentras un cuerpo en el suelo y no sabes cómo ha llegado allí. Lo que imagino que sí puedes diferenciar es si ha caído desde un avión o desde 100 metros o a lo mejor desde 5. O sea, a lo mejor sí que por heridas en el cuerpo sí que hay cosas que imagino que ocurren solo a partir de cierta altura, ¿o no? Sí, sí, a ver, porque esto es pura física en el fondo, ¿no? O sea, hay que basarse en la ley de la gravedad, es decir, tenemos un cuerpo que cae y por lo tanto, dependiendo del peso y dependiendo de la altura, va a generar más velocidad, pero claro, va a generar un tope de velocidad, va a llegar un momento en que el cuerpo no va a acelerar más, Ya, pero aún así la caída va a ser de tal impacto y dependiendo también del propio terreno, es decir, no es lo mismo caer en una zona nevada con una cantidad claro. espesa que obviamente esa persona con todas las papeletas va a fallecer, pero no le va a causar las mismas lesiones que si cae en un terreno pedregoso o un terreno totalmente llano, pero que realmente sea rígido, ¿no? Pero bueno, las lesiones van a ser muy grandes. Pues claro, de, eh, hasta no hace mucho se decía que, bueno, que el cuerpo podía llegar, pues eso, quizás hasta los 90 kilómetros por hora, etcétera, pero parece que se ha demostrado que a partir de 145 metros de altura el cuerpo puede llegar a alcanzar los 200 kilómetros por hora. Es decir, nosotros lo único que tenemos que plantearnos es un cuerpo X a esa velocidad impactando contra una superficie rígida, Claro. sólida, el daño que se provoca, ¿no? O sea, lo podemos ver en coches, lo podemos ver pues con una pieza de carne si la arrojamos, pues el daño que va a provocar, ¿no? En el cuerpo. Entonces, el impacto va a ser soberbio. 200 kilómetros por hora, madre mía de mi vida. O sea, Es mucho, ¿eh? desde ciento y pico, a ver, no sé Ciento cuánto. cuarenta y cinco metros, desde 145 a partir de 145 metros. Lo que pasa es que, claro, también tenemos que pensar que posiblemente esa persona a lo largo de esa caída no se dé ni cuenta. ¿Por qué? Porque puede perder el conocimiento, pues eso, por la falta de oxígeno, por inhalar demasiado, o sea, por hacer inhalaciones muy rápidas, etcétera. O sea, no es tan extraño que, por ejemplo, antes de que se produzca el impacto, a lo mejor esa persona llegue inconsciente al suelo. O sea, no es un mito lo de que te puedes desmayar o te puedes. No, No es no, un y mito, es eso es más, o sea, verdad. no, no, es que hay atracciones que las vemos en vídeos, porque las suben, pues en montañas rusas Sí, o de estas, los tirachinas estos sí, que vas sentado, son tan potentes, donde pierden el conocimiento y es por el propio grito, ¿no? O sea, gritan de una manera pues muy excitada y ese grito, esa falta de oxígeno, pues lo que hace es sumirte en un momento muy breve de ya. inconsciencia, porque luego vuelven a recuperar, pero es curioso porque luego vuelven a caer. O sea, siguen gritando y vuelven a caer. O sea, podemos ponernos en esa situación y no sería tan raro el poder llegar al suelo, pues eso, totalmente inconsciente. Vale, esto me imagino que sí que es muy difícil de detectar en una autopsia si Es estaban difícil, Claro. exacto, eso todo no se puede determinar. Vale, pero vamos, con bastante probabilidad, yo me estaba acordando ahora, mm, evidentemente, de cosas como las Torres Gemelas, mucha de la gente que se tiró, supongo que al llegar al suelo estaría inconsciente, muy Exacto. probablemente, ¿no? Porque era una altura Posiblemente, porque además, claro, y hay había que humo, pensar, pues eso, además. el humo, el estrés, claro, obviamente la inhalación del humo, entre otras cosas, porque eso ya cuando hablemos de incendios, Sí, pero la gran mayoría de la gente que muere no mueren quemados, sino lo que mueren es por inhalación, que lo que te hacen es te adormece y claro, mueres intoxicado sí, antes de morir quemado. Entonces, vale, pues aquí pues pasa lo mismo, o sea, la inhalación de humos, pues lo que ya sonó también los atonta. El propio estrés pues les lleva pues a un punto de, de, de vamos, excitación y de también desmayo, sí. de desmayo. Vale, 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 entendido. Vale, la otra pregunta con truco que tenía yo aquí es, cuando se encuentra un cuerpo, y suponiendo que no sabes absolutamente nada, ¿no? Ya sé que luego esto es muy peliculero porque en general, mirando para arriba, podéis determinar la probabilidad de lo que ha ocurrido, ¿no? Pero em, así de primeras hay cosas que sean más características de una persona que se ha suicidado que de una persona que ha caído de manera accidental, o no tiene por qué.
Pues es curioso, pero sí que es verdad que hay veces que se siguen unas pautas de gente que se suicida, ¿no? Que a lo mejor pues se descalza, deja la documentación, Ah, etcétera, antes de precipitarse, ¿no? Incluso pues hay veces que, por ejemplo, gente que se ahorca, pues sucede lo mismo, ¿no? O sea, se tiende pues a descalzarse, incluso pues hay quien, eh, dependiendo del tipo pues eso, de elección que tienen de suicidarse, se desnudan y dejan la ropa doblada. O sea, hay que... Yo, es por ejemplo, aquí en la zona donde soy, es bastante, durante unas estaciones es bastante habitual que los suicidios en tren, o sea, de que se arrojan a las vías. Y, y muchos lo que hacen es eso, dejan la documentación, o sea, dejan la cartera, la depositan en un banco de la estación y después se arrojan. ¿Y se sabe por qué hacen lo de la cartera? ¿Es para asegurar que les identifiquen o por... Pues puede ser, o sea, yo creo que posiblemente está más relacionado con eso, pero bueno, este tipo de conductas que se tienen X en los momentos Sí, del suicidio es peculiar y yo creo que es para dedicarle pues un programa especial, pues eso, ¿no? ya, Al suicidio y a todo el ya, mito del suicidio y más que nada por eso, ¿no? Porque sobre todo hay una época en la que el suicidio se romantizó muchísimo. ya, Sobre todo, pues eso, ¿no? Precisamente en la época del romanticismo, Goethe, entre otros, pues Byron, todos estos poetas de la época trataban el suicidio como eso, ¿no? Como el común del romanticismo. Pero el suicidio de romántico tiene poco. ya. Pero sí que tiene muchas curiosidades y yo creo que eso hay que dedicarle un programa, hay que dedicárselo, vamos, No, fijo, no, me parece... ves apuntando porque Sí, aquí ya sí, tenemos programas para, vamos, lo para acabo de una temporada apuntar. entera. Lo acabo de apuntar. Me has dejado loco porque evidentemente la respuesta que me esperaba era otra, pero no había pensado en que las pistas fueran a estar en, pues, por ejemplo, en la ropa. Lo de que se descalcen antes de tirarse me llama mucho la atención. Supongo que habrá algún tipo de lógica previa a la muerte, pero es muy curioso. Vale, y ahora con el tema de las Torres Gemelas me estaba acordando del tema de la gente que murió en las torres por impacto de un suicida. O sea, que alguien le caía encima. Claro, en el caso de las torres, evidentemente, los dos morían pues instantáneamente o si no instantáneamente prácticamente, pero entiendo que cuando alguien cae encima de otra persona, si no es desde una altura muy grande, puede que el que está cayendo tenga posibilidades de sobrevivir. No sé si el que está A, abajo también. a ver, puede sobrevivir precisamente por eso, ¿no? Porque puede haber una amortiguación. Pero sí que es verdad que ha habido muchos casos de gente que precisamente ha fallecido porque alguien o algo, Sí, más que algo, pues eso, ¿no? Pues a lo mejor algún animal, pues sí. eso, un perro, ¿no? Un perro de gran tamaño que ha visto al dueño y le ha dado por saltar, ha caído encima de una persona y esa persona ha fallecido mientras el perro pues, ha acabado totalmente vivo. Pero eh, por lo general, sí que es verdad que la gran mayoría de casos donde ha habido un suicidio Sí, y ha caído, pues lamentablemente, sobre una persona, pues han acabado falleciendo los dos. Sí que hay más probabilidades que sobreviva la persona que cae a veces que la propia persona que está abajo, porque la que está abajo recibe el doble impacto, es decir, el impacto contra el suelo y el impacto de la persona que cae encima. Entonces, claro, o sea, esto puede provocar, pues eso, ¿no? O sea, por norma, pues eso, pues a lo mejor alguna fractura craneoencefálica o, por ejemplo, pues un impacto que lo que hace es que te provoque la asfixia, ¿no? Porque se ha claro. visto pues el impacto del cuerpo presionando los pulmones contra el cuerpo, o sea, contra el suelo, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, hay casos. O sea, hay un hotel en Los Ángeles, además un hotel muy conocido, no hace mucho, además está en Netflix. El caso de Lisa Lam, de una chica que había acudido y que, bueno, se hizo un montón de especulaciones porque había subido en un ascensor, había unas grabaciones y al final acabaron encontrando el cuerpo en un depósito de agua del propio hotel. Pues este hotel es un hotel de 1924 que tiene una fama negrísima. Negrísima porque está relacionada con la Dalia Negra. Ajá. Está relacionado con dos asesinos en serie, uno Richard Ramírez, el acechador nocturno, que se hospedaron allí. Pero ha habido muchos suicidios en ese hotel. Hoy en día está muy vinculado a las drogas porque está precisamente en el barrio de las drogas de Los Ángeles, donde hay tantos mendigos por la calle y en el propio edificio, ¿no? O sea, el edificio es muy chungo. O sea, realmente ya te dicen que sobre todo cuanto más... Parece un mito, pero no. O sea, cuantas más plantas subes, más peligroso es. Ya. Claro, sobre todo en los años 20, cuando se produce el crack del 29,
la gente buscaba edificios altos por donde suicidarse y mucha gente iba al Cecil a suicidarse. Y hay algún caso, me parece que uno de 1929, donde una persona se precipita desde el hotel con tan mala suerte de que cae contra un transeúnte, contra un peatón y mueren los dos. El caso de la chica que me has dicho, perdona que no me he enterado De de... Elisa Lam. Sí, ¿por qué es? ¿Porque se tiró y le pasó esto o No, porque no, es...? no. En el caso de la chica esta, el hotel se volvió a hacer popular porque, claro, es una chica que, eh, bueno, es canadiense, si no recuerdo mal, y se va pues una temporada fuera, ¿no? Además, pues resulta que al final se descubre que la chica tenía problemas depresivos y tomaba medicación y parece que hubo una temporada que ya no la tomaba. Y la última imagen que sale de ella sale dentro del ascensor del hotel teniendo un comportamiento muy raro, Ujú. pulsando todos los botones, asomándose, pareciendo que se comunica con alguien y tal, y a partir de ahí no se sabe nada más de ella. Pasan los días y entonces pues empieza a notarse la gente un color raro en el agua, un sabor dulzón en el agua. Ay, Dios. Y resulta que la chica estaba metida en el depósito de agua del edificio que los Estados Unidos Sí, están arriba, están en las azoteas. Pues se ve que la chica estaba, pues bueno, parece que fue una serie de malas coincidencias, ¿no? Es decir, pues el sistema de alarma que te lleva a la azotea no funcionaba. La trampilla dicen que, claro, porque decían que estaba cerrada y que desde dentro no se podía cerrar, pero es que parece ser que cuando descubrieron el cadáver, pues cerraron la trampilla, bueno, toda una serie de factores, pero bueno, que hubo un mito enorme relacionado con este caso. Bueno, es lo que te digo, Netflix le ha dedicado, no sé si, una vale, miniserie que vale vale. la pena ver. Y, y con muchos culpables, ¿no? O sea, había gente pues que culpaban y sobre todo pues también el tema de la morbosidad, ¿no? De que gente pues acudiera al hotel solamente para intentar llegar a esta azotea que parece pues bueno que al final la han sellado para que la gente no pueda acceder. O sea que murió, no se sabe si suicidándose, pero que fue la única suicida que se ahogó en el hotel, ¿no? Que en principio la gente se tiraba y ella Sí, sí, subió sí, allí sí, sí, porque arriba del además, todo, pero sí, sí, porque además hasta hubo un asesinato, ¿no? Conocido, conocido un sí. asesinato allí de una teleoperadora, creo que en los años 40, que la violaron y la asesinaron. O sea, el hotel, o sea, ha arrastrado una mala fama desde 1924, brutal, cuando en un principio pues había sido pues un hotel pues para intentar que fuera un hotel de lujo. Y claro, toda una serie de consecuencias lo volvió pues un lugar nefasto que hoy en día sigue siendo un lugar nefasto. Vale, 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 entendido. Pues ahora que comentabas el tema del agua, me estaba acordando de lo que has dicho antes de caer sobre la nieve. A ver, la nieve es un tema, ¿no? Pero el tema del agua, vamos a sacar el tema del agua. Caer sobre el agua parece como que siempre te lo venden como algo mejor que caer sobre el suelo y probablemente lo sea, pero supongo que hasta cierto punto. Es decir, el agua a partir de cierta altura te va a dar lo mismo que sea agua, ¿no? Sí, a ver, el agua, ojo, porque claro, estamos acostumbrados a verlo en películas, que la gente salta y así con una naturalidad increíble, etcétera, y es más peligroso de lo que parece. O sea, fuera de la ficción hay que tener muchísimo cuidado. Es más, los especialistas más de una vez han llevado sustos cuando no directamente se han muerto Bien, en una mala caída. Primero porque tenemos que tener en cuenta diversos factores. Primero, que según donde nos tiremos, nos arriesgamos a la poca profundidad. Es decir, que el impacto, independientemente de que caigas bien en el agua, te golpes contra el suelo y te mates o directamente o te quedes inconsciente y te ahogues. Hay que tener en cuenta las corrientes. Las corrientes pasa lo mismo. Es decir, caes, como haya una corriente fuerte, te arrastra y te arriesgas a eso, ¿no? A ahogarte o, por ejemplo, a recibir golpes por el camino, pues con rocas y otros elementos que puedan estar, pues como por ejemplo ramas o troncos y que te acabes matando. Y lo más fuerte es el golpe contra el agua. O sea, hay que tener presente eso. Es decir, una de las causas de muerte, es decir, es el impacto contra el agua. Es decir, la presión y el impacto del agua a alta velocidad puede ser mortal. Y claro. alta velocidad significa, pues eso, unos 5 metros perfectamente te puedes llegar a matar con una mala caída. Es decir, si caes en plancha. Sí, claro, la gente piensa que cayendo desde muy alto o sea, es lo que hace falta para morir en el agua y no es así. Es decir, a partir de 2 metros una persona puede fallecer en el agua. O sea, yo me acuerdo de un programa que hicieron en televisión, que no sé si te acordarás tú, Rodrigo, de uno de que invitaban a los famosos y tenían que hacer saltos en la piscina con trampolín y tal, que fue Falete y compañía. Y en una de los saltos hubo quien se hizo sangre. O sea, en el impacto contra el agua. Es decir, una mala caída o un mal planchazo te puede provocar eso, ¿no? Te puede provocar un mal impacto y que fallezca sin que sea Por- a una altura muy grande. claro, porque Entre desde otras fuera... cosas, Sí, perdona, sí, dime, dime. dime.
No, no, te iba a No, preguntar es que, específicamente esto, es de 5 metros, si te caes de cara, ¿no? O sea, de planchazo contra el agua, ¿qué es lo que te pues, puede matar? a ver, tú lo que tienes que pensar es que al golpear el agua lo que crea es una onda de choque que puede generar una enorme presión contra los órganos internos. Es decir, que los órganos se vean golpeados, o sea, más que el propio cuerpo, ¿no? Es decir, que la parte interna del cuerpo pues se vea dañada y dañada de una manera seria, porque puede provocar hemorragias internas, que es lo más frecuente, y que por lo tanto, por una de estas hemorragias puedas fallecer, roturas de órganos, o sea, sobre todo pues el bazo, el hígado se pueda ver dañado hasta un punto realmente grave y después lesiones medulares. O sea, el propio impacto, pues eso, ¿no? Que te pueda, lo que te decía, a lo mejor no te mata en el instante, pero te causa una lesión tan grande en el agua que acabes falleciendo por ahogamiento, porque no puedes moverte, porque te quedas inconsciente, etcétera. Es decir, se dañan vasos sanguíneos. O sea, esa es una. Eso es lo que te decía de la hemorragia interna. Es decir, los vasos, vasos sanguíneos, y además vasos sanguíneos pueden ser grandes, eh, de los importantes, de los vitales, y por lo tanto puedas fallecer, si no es al instante, en muy poco tiempo. Claro, a lo que me está recordando esto es a lo que comentábamos antes del incendio, es decir, te puede ocurrir que te tires al agua, recibas un impacto en órganos internos y en algunos casos tú puedes no saberlo. O sea, puedes no tener Sí. un dolor específico, aunque te haya provocado una muerte que vaya a ocurrir después cuando salgas ya de la piscina, digamos. Sí, 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 es que eso puede pasar. Yo además me acuerdo de un caso de una autopsia que realicé como auxiliar forense, Sí. que, bueno, fue un chico que llega al hospital porque estaba muy mareado, o sea, se encontraba mal, se encontraba flojo y se desplomó allí y fue por una rotura de una aorta. Entonces falleció a los pocos minutos de que se provocara esa rotura. Y O no se sea, dio cuenta, o sea, no fue una muerte dolorosa, él no se encontraba bien y simplemente se desplomó a la y entrada del falleció. hospital, allí en el hospital, se Sí, sí, o desplomó. sea, entró y se desplomó y bueno, pues se descubrió al instante, o sea, a la que se hizo la autopsia se descubrió que había sido por eso, porque era considerable, ¿eh? O sea, No, no, perdona, que estaba pensando que este programa no se lo puedo dejar oír a mi mujer porque cada vez que va mareada al hospital se piensa que tiene algo ya mortal. Después de oír esto ya, vamos, me va a decir, ves, te lo decía yo. Vale, ahora vamos a comentar el tema del agua y la nieve. Si estás cayendo de cierta altura, ¿tú crees que es preferible? Vamos a suponer que ostras, puedes elegir. ostras, ¿Tú elegirías agua o elegirías nieve? ostras, pues no lo sé, ¿eh? No lo No sé. sé porque todo depende de muchos factores, de la altura, del espesor de la nieve, porque claro, no estamos Ya. hablando, cuando hablamos de nieve compacta, ojo, que Ya, eso, ya, tendría que eh, ser nieve recién yo, caída, ¿no? Es mucho sí, pedir ya exacto, o eso. sea, y que quedara esponjosita y claro, sobre todo desde cierta altura, o sea, lo vemos en vídeos de zumbaos por internet, que Sí, los ves que saltan, por ejemplo, desde el tejado de una casa a la nieve y no les pasa nada porque precisamente amortigua, ¿no? La caída es como cuando los especialistas se veía que se tiraban sobre cajas de, sí, car- de sí, cartón sí. apiñadas y conseguían amortiguar la caída, ¿no? Además, que hay que tener en cuenta la importancia de caer bien también, porque tú puedes Ya. tener ese amortiguado, pero lo mismo que hablábamos antes, se te tuerce la caída, caes mal y si no te matas te puedes hacer una lesión muy, muy grave. Pero el agua pasa eso, o sea, el agua cuando lo ves y te enseñan, ¿no? Por ejemplo, en programas también, en esta que me parece la isla de los famosos o no sé qué historia, que los ves que saltan desde un helicóptero, yo a veces lo pienso, digo, es arriesgado Ah, el ver que saltan. Tú imagínate, a ver, les enseñan, obviamente, cómo tienen que tirarse, ¿no? Con las piernas juntas, los brazos en el pecho para tener una caída limpia. Porque sí. imagínate que alguien se pone nervioso, le da por abrir piernas y te llevas un impacto en los testículos y eso Eh, puede ser mortal. O sea, y no lo digo en broma, o sea, puede ser mortal. ¿Un golpe en O los sea, testículos contra el agua de cierta altura te puede matar? te podría matar, o sea, como si es una buena patada fuerte, o sea, realmente te puede provocar la muerte. No es el primer caso que alguien fallece por un golpe en los testículos. ¿Por Pero qué suena a mueres por chiste. un golpe en los testículos? Específicamente digo, lo digo en serio. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por rotura del órgano que provoca una No, o hemorragia o sea, por...? puede, además de eso, porque una de las cosas que hace es cortar la respiración. O sea, tú el propio impacto, Ah, o sea, yo no sé si has recibido alguna vez, yo he recibido algún balonazo sí.
y lo he pasado relativamente mal, ¿eh? O sea, y además de estar un par de días con un dolor considerable, pero una de las cosas, además de la agudeza del dolor, Sí. que es un dolor muy, muy, muy agudo, es que en los casos que se ha registrado que la persona ha fallecido de un golpe en los testículos, ha sido un paro cardíaco. Pero por el, digamos, el susto, Por para el dolor, o entendernos, sea, por el simplemente dolor. por el dolor y por eso, ¿no? Por el no poder respirar. Es que no puede respirar. Un buen Ya. impacto en los cataplines, Sí. ahora hablando tal, es muy jodido, ¿eh? O sea, es complicado, ¿eh? O sea, No, 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 simplemente es que no me había parece broma, planteado. pero No, sí, no me sí, había sí, planteado sí. que pudieras Es un dolor, es morir. un dolor, es un dolor terrible, es un dolor muy, muy agudo. Ahora que contabas lo del helicóptero, yo me estaba acordando bueno, en Menorca, que tengo familia allí, voy en verano, hay una roca, no recuerdo ahora la playa específica, pero hay una roca en una playa de Menorca desde la que se tira mucha gente. No te sé decir la altura, pero vamos, yo creo que 4 metros sí que hay. Seguramente habrá 5, a lo mejor incluso hay 6. Y claro, me lo voy a pensar más, pero es verdad que en una playa normalmente cuando te tiras de pie, con lo cual yo entiendo que cayendo de pie en el agua, salvo que Es abras más las seguro. piernas, Es más seguro, es más es poco seguro. probable que te pase algo. Pero a mí, por ejemplo, sí que me pasó y fue cuando me di cuenta de la altura que tenía eso, porque a lo mejor si no tienes ninguna lesión no eres consciente de ello. Yo tenía una lesión de hombro y al caer los brazos se te separan. Claro. Y en el brazo izquierdo no me pasó nada, pero el derecho me pegó un latigazo de dolor salvaje simplemente porque al impactar contra el agua te levanta el brazo de Te golpe levanta el brazo, y exacto. me dio un latigazo. O sea que es cierto que a lo mejor cuando nos tiramos al agua estando completamente sanos, bueno, si no caes mal no te va a pasar nada. Pero a poco que tengas una lesión, es cierto que es un impacto que no solemos valorar. En eso tienes mucha razón. Vale, y ahora, vamos a ver, que tengo aquí otras dos preguntas que no están muy relacionadas. Pero ya que estamos hablando de agua, lo típico que yo creo que imaginamos muchos impactos contra el agua es la gente que cae desde un avión, ¿no? Porque es muy típico que un avión, cuando tiene un accidente, pues supongo que por estadística suele caer en el agua. Entonces, cuando la gente cae desde un avión, entiendo que tiene, o sea, 100% que se va a matar, ¿no? ¿O existe algún caso de alguien que se haya salvado de una caída de un avión? Me imagino que no, pero Hay un caso que sí, hay un caso y además fue una serie de coincidencias que, bueno, que le salvaron la vida a esta persona. En 1972 hay una azafata yugoslava, que es Vesna Bulovic, que, bueno, está haciendo está pues, en pleno vuelo a 10.160, no, 10.160 metros, que no es poco en un Jet 367 de Yugoslav Airlines. Y bueno, se ve que se produce una explosión en el compartimento del equipaje. Claro, después dijeron que posiblemente fue parte de un atentado creo que no sé si de croatas o creo que era de un grupo terrorista y que posiblemente estuvo detrás del incidente. De los 28 pasajeros que iban, más el personal del sí, avión, la única que se salvó fue ella. O sea, no quedó nadie más. Y lo que te decía de la serie de coincidencias, o sea, ella iba en la parte trasera del avión y eso fue vale, una de las cosas que le pudo salvar. O sea, además, no hace mucho Discovery Channel hizo un estudio de qué partes serían en las que uno podría sobrevivir en caso de que se produjera un accidente del avión. Si ibas en cabina, o sea, posiblemente no lo ibas a contar. O sea, donde el piloto y la parte delantera del avión. Si vas en las alas, tenías probabilidades de salvarte, pero sobre todo la principal zona donde uno se podía salvar era la cola del avión. Pero esta mujer estaba en la cola del avión, vale. Ahora volvemos a lo de la estadística sí, de probabilidad de vida, porque en tengo la muchas. cola, en la Sí, cola del avión y además pues sujeta al carrito de los alimentos. O sea, se ve que el carrito estaba prendido al avión sí. y el estar agarrada ahí fue uno de los elementos que le salvó. Después que cayeron en un bosque y por lo tanto los árboles, tanto los árboles que amortiguaron parte Ah, claro, del sí, aterrizaje, sí, junto a la nieve, lo que hablabas tú antes, sí. consiguió salvarla. O sea, salvarla de un impacto que sería totalmente mortal. Sí que tuvo muchísimas lesiones, ¿eh? O sea, fractura de cráneo, vértebras aplastadas, fracturas múltiples. Y tardó años en recuperarse, porque mucha cirugía. Pero luego es que la persona que consiguió rescatarla, que fue un leñador que vio el accidente y entonces se acercó a la zona,
consiguió salvarla porque esta mujer tenía una presión muy baja, una presión arterial muy baja y por lo tanto impidió el fallo cardíaco que hubiera sido lo más seguro que lo hubiera matado antes de caer al suelo. Es decir, esa altura, lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, 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 sí. La falta de oxígeno, todo esto hubiera provocado que la mujer antes de llegar al suelo hubiera fallecido, sin contar que en los casos de accidentes aéreos también te puede matar algún objeto de los que vuelen, ¿no? O sea, simplemente una maleta que te enganche a una velocidad lo Ya. suficientemente potente y te dé un golpe, ya está. Pero bueno, ya no hace falta eso. Es decir, pues todo el armazón del avión, que las piezas que se han ido perdiendo, cualquier cosa que te golpee te puede matar antes de la caída. Lo que pasa es que por lo que tú comentas, a ver si lo he entendido bien, esta mujer estaba dentro de la parte del avión cuando impactó contra En el la cola. suelo. O Estaba en sea, la cola, estaba en la parte ah, trasera del avión. vale, vale. O Y sea, ella entonces quedó dentro no de salió ese. despedida, o sea, ya no salió despedida, tuvo la suerte de que quedó en el avión, se sujetó a este carrito y consiguió salvarse. O sea, es uno de los pocos casos que se conocen de alguien que, sobre todo de una caída tan, tan, tan grande, consigue salvarse. Porque claro, eso es como el episodio este de los Andes, ¿no? Este tan Sí, conocido sí. que ha habido película reciente. Esta gente, otra cosa de las que le salvó fue el terreno, el propio terreno. Si ese mismo terreno no lo pillan nevado, pues a lo mejor no lo cuentan. Ya, bueno, es que en esa película, de hecho, también estoy pensando que esa película tiene para un programa especial porque hablan del milagro de los Andes, pero yo creo que se refieren específicamente al hecho de que sobrevivieron todo aquel tiempo, pero es que ya me parece un milagro que sobrevivieran Sobrevivir tantas personas. al accidente del avión. O sea, Sí, porque sí, básicamente el avión, por resumirlo muy se rápido, partió. deslizó por la nieve. O sea, es que cayó y Sí, deslizó por la nieve, pero eso ya es un puñetero milagro, que caiga un avión y tú tengas la suerte de pillar una rampa y sobrevivas al deslizamiento. En fin, sí, esto es para dedicarle un programa. Pero bueno, volviendo a lo de la azafata, entonces lo que me dices es que estaba dentro del avión sí, y impactó, bueno, dentro del avión, de su parte de avión, digamos, el sí, en la avión parte impactó trasera. contra árboles, contra nieve, luego ya se quedaría allí dentro, supongo, haría frío, evidentemente, y la Sí. rescataron. Pero aquí mi pregunta más bien es si tú crees, bueno, no, es que la respuesta ya me la estoy dando yo solo. Evidentemente, en principio parece que estaba más protegida dentro de esa parte del avión que si hubiera salido despedida fuera, claro. Exacto, si hubiera salido despedida Pero fuera, se hubiera matado. O sea, ya, ahí no literalmente. hay, no hay tutía, o sea, da igual la baja presión arterial, o sea, da El igual, o sea, árbol, el la impacto, nieve, ya, exacto, el impacto directo contra una superficie lo hubiera matado. Lo que vale. pasa que aquí es eso, es como cuando tú estás en un coche. O sea, en Sí, un coche puede pasar lo mismo, ¿no? Es decir, si a lo mejor se produce una caída de un puente, como ha ocurrido cuando se ha roto un puente, sí. lamentablemente se han producido accidentes de este tipo, y cae el coche. eh, a lo mejor te salvas. Y a lo mejor si caes como de forma libre, no te salvas ya no solamente porque caigas mal en el agua, sino porque puedes impactar precisamente sobre uno de los cascotes del puente y matarte o quedar atravesado por alguna de las barras o cualquier cosa. El coche se produce el impacto y algo te puede amortiguar, ¿no? Porque llevas el cinturón, si tienes el airbag. Lo que pasa que igualmente es eso, el golpe va a ser fuerte. Esto yo lo pongo, o sea, lo puedo comparar a, por ejemplo, el experimento este que hacen de tirar un huevo Sí, y protegido, ¿no? Y depende de los elementos que tengan externos para protegerlo, pues el huevo se sí. puede, se puede salvar, ¿no? Con el coche pasa lo mismo, el coche te puedes acabar salvando, pero claro, luego tenemos otros elementos que pueden provocar que no, es decir, pues que no puedas salir del coche, que te entra el agua, una cosa a otra, pues que te acaben matando. Cuando no el propio cuerpo te falla, ¿no? Es decir, te da un paro cardíaco y adiós. Ya, ya, ya. Volvemos un poco a lo de antes de los peligros Claro, el secundarios. nerviosismo, exacto, es que nuestro cuerpo también, igual que puede ser muy resistente, porque es verdad que es asombrosamente resistente y se ha demostrado en ocasiones que dices, ¿cómo ha podido sobrevivir alguien? También es muy frágil al mismo Ya. tiempo, ¿no? Y entonces, claro, esos elementos hay que tenerlos también en cuenta. Claro, porque además en el caso de la azafata también entiendo que si estás en la parte de cola del avión que tiene, digamos, el timón de cola y dos secciones de ala, Sí, a lo mejor eso también hace que algo pueda ofrecer resistencia al aire, planear claro, quizá la claro. caída se frena bastante. Em, sobre esto que comentas de la fragilidad del cuerpo, una pregunta que tenía diferente por aquí apuntada era la de si es posible, que no sé si esto es posible, que un cuerpo eh, sea seccionado, o sea, por ejemplo, que pierdas un brazo por impacto contra un objeto que no sea afilado. Quiero decir, la altura puede hacer que pierdas un brazo porque lo golpes contra un objeto, o en principio
Si el objeto no es No, afilado es complicado. puede ocurrir que se desgarre el tejido y por lo tanto la extremidad acabe amputada. O sea, puede pasar perfectamente. Obviamente, a ver, si tenemos un elemento corto, pues que sea Cortante. cortante, Sí. corto contundente, pues sí que hay más posibilidades, ¿no? De que exista la amputación, pero sí puede producirse. Pero el propio Vale. impacto, por la velocidad, puede acabar amputando algún tipo de miembro. ¿Recuerdas algún caso, igual ya esto es preguntar demasiado, en el que haya aparecido un cuerpo y no estuviera completo? O sea, y a lo mejor haya Sí, encontrado hombre, el sí, brazo. en accidentes aéreos más de una ocasión. O sea, los cuerpos están pues eso, despedazados por el propio Vale. impacto, ¿eh? O sea, a veces por el propio impacto. Es decir, ¿por qué? Porque no tiene por qué producirse una caída limpia. Es decir, caes a plomo y ya está. Es decir, el propio deslizamiento del cuerpo, dependiendo de donde sea, pues lo que tú decías, ¿no? Pues igual que te impactas con una cosa, con un objeto que Sí. te puede amputar, el propio terreno te puede desmembrar. Bueno, y de hecho, supongo que por el propio impacto contra el suelo, o sea, ¿te refieres a eso? Se te puede separar una parte, más allá de los sesos, que evidentemente supongo que se Más que, pueden. hombre, claro que se puede separar porque se producen fracturas. Ya. Tú piensas que una de las cosas, yo la primera autopsia que hice fue de una persona que se suicidó desde un edificio. Y una de las fracturas típicas es lo que le llaman la polichinela, es decir, se fracturan brazos y piernas y quedan los miembros flácidos. Vale. Entonces, por supuesto, o sea, en el momento en el que se produce una separación del hueso, es decir, pues porque haya una fractura o por una dislocación, lo que te queda es tejido blando, es tejido tierno. Y por lo Ya. tanto, el desmembramiento pues, se puede provocar. Hay una altura a partir de la cual, bueno, es que realmente con todo lo que hemos comentado, ya esta duda no sé si tiene mucho sentido, pero ¿tú crees que hay una altura a partir de la cual ya va a dar igual lo que hagas? O sea, si no hay objetos por el camino, Hombre, sí, yo creo que sí. Y tampoco tan alta, ¿eh? O sea, yo creo ya. que. Y sobre todo dependiendo del tipo de caída. Y creo que me estoy pasando. Y creo que me estoy Ujú. pasando de altura. Pero creo que con 10 metros ya te vas. Según cómo caigas, ya está. Vale, no, pero me refería precisamente a eso. Con 10 metros a lo mejor, si te colocas de pie, Sí, puede que haya posibilidad. puedes salvarte, pero bueno, ya si nos vamos a una altura significativa, pues a lo mejor de 25 o 30 para arriba, es prácticamente imposible conseguir salvarse. Mejor que te desmayes, ¿no? Ya va a dar lo mismo. Vale. Sí, pero yo creo que en 20 metros no te da tiempo, ¿eh? En 20 metros no. La caída es tan rápida que no te da, yo creo que no te da tiempo. Estamos dándole ideas. Insisto en que este programa no es para dar ideas, ¿vale? Este programa es para documentación, para conocer. No Sí, estamos dándole ideas a la para gente para libros, que. sí, Sí. exacto, O sea, esto no es para curiosidades, que subáis más de 20 metros para asegurar la muerte, por favor. Esto para no hacer va por ahí. para hacer comprobaciones no, y sobre todo ante cualquier duda hay el correo electrónico, Eso ¿verdad? antes de tiraros, preguntadnos. Y así. Tenemos el correo electrónico que es importante, puede resolver cualquier tipo de duda. Efectivamente, nos escribís al correo incriminados@gmail.com y lo primero que hacemos es quitaros la idea de la cabeza, porque antes, Exacto. antes si hace falta venís aquí a hablar con nosotros, a contarnos cosas, que cometer actos impuros. Vale, me has dejado loco con las probabilidades de muerte, ya con esto yo vamos a ir acabando, en función de la posición en la que estés en el avión. O sea, que me has dicho que los pilotos lo llevan mal si un avión cae. Lo llevan complicado. Pues yo fíjate que siempre tenía la idea como No, de porque que. entre otras cosas, claro, yo me imagino que también tiene que ser, a ver, yo no soy ingeniero aeronáutico y por lo tanto tampoco te puedo dar mucho explicación en ese sentido, pero claro, yo me imagino que además lo que es la cabeza del avión, con toda la maquinaria que tienen allí, con todos los componentes eléctricos, etcétera, claro, yo creo que es altamente combustible. Ya, no lo sé, no lo sé. Habría que ver, a ver si habría que ver dónde está la caja. No sé dónde está la caja negra en La caja el. negra está delante. La caja negra, claro, por eso es tan sólida para poder. Pues a lo Porque yo creo que mejor. ya se hacen a la idea de que no lo van a contar. Ya, O sea, ya, lo ya. siento, pero es así. O sea, me da esa sensación, ¿eh? Ojo. Ya, Pero no no lo sé. sé, no lo sé. Es que me llama la atención que tenga más probabilidades. O sea, tiene lógica que tenga más probabilidades de salvarse alguien que está al lado del ala, por el hecho de que a lo Mm, mejor si estás todavía dentro del avión, el ala planee, aunque ojo que las sí. alas es donde está el combustible del avión. O sea que Claro, bueno, depende un están poco. los motores, entonces Y están los motores es también, curioso, efectivamente. pero sí, parece ser que sí. Parece ser que sí, esto da para otra pregunta, para darle vueltas. Bueno, yo creo que hemos tocado bastantes temas relacionados con caídas, incluso nos hemos desviado un poco. Tengo por aquí más preguntas, pero las podemos dejar para otro programa. Así que
Podemos ir cerrando aquí, despedirnos. Esperamos que este primer programa os haya parecido bien. Cualquier sugerencia, error, duda que queráis comentarnos, cualquier cosa que hayáis visto que podríamos haber hecho mejor también, o incluso alguna sección que queráis proponer, pues repito el correo del programa, correo incriminados@gmail.com. Y nada, os esperamos en el próximo. Así que hasta la próxima. Eso, hasta la próxima y a seguir con el crimen, que el próximo tema va a estar guapo, ¿eh? Te lo digo yo, va a estar guapo. Vale, no adelantamos acontecimientos por si acaso. Venga, hasta la semana que viene. Hasta luego. Bueno, aquí cortamos grabación. Pumba. O no, no quiere.